Muy buenos días a todos en este sábado de la octava de Pascua, 19 de abril. Siempre que llega este tiempo de la Pascua y este tiempo después del Domingo de Resurrección en el que leemos la primera lectura durante bastantes semanas, los Hechos de los Apóstoles, tengo siempre la misma sensación y siempre me gusta hacer una cosa que hoy os invitaría a hacer, porque en las lecturas de hoy creo que viene también muy al caso, y es leer las lecturas en orden contrario, es decir, primero leer el Evangelio y después leer la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque en mi opinión, en muchos momentos es una continuación, ¿no? O derivación, una consecuencia de lo que se ha leído en el Evangelio. Y eso vamos a hacer hoy. El Evangelio de hoy creo que es el final de Mateo, es un apéndice, eso dicen los expertos. Cuando uno lo lee se nota claramente sí que es un apéndice, porque es como una especie de resumen de esta semana que llevamos desde el Domingo de Resurrección, desde el lunes hasta hoy, una especie de resumen, qué es lo que ha pasado. Básicamente nos cuenta que cuando Jesús resucita, primero se aparece a María Magdalena, que María Magdalena va y se lo cuenta a los discípulos y no la creen, que después Jesús se apareció a los dos de Emaús, estos vuelven y tampoco les creen, y al final se aparece a los discípulos, a los apóstoles, y obviamente ya claro, hay que creerle, y Jesús les reprocha eso, su incredulidad, su falta de fe. En esta reunión faltaba Tomás, al cual no le reprocho nada, que después se exigiera algunas pruebas, porque ninguno de los otros tampoco lo había creído. Y al final del Evangelio les dice, oye, vamos, os envío a todos los sitios del mundo, ir y proclamar el Evangelio. Me gusta este Evangelio para que tuviéramos en cuenta solo una pequeña cosa, el orden de cómo se aparece Jesús. Primero las mujeres, después como dos casi desconocidos, o diríamos esos laicos o feligreses que, bueno, pues eso, pero vamos, como no gente muy implicada, ya se volvían a su tierra de Emaús, a su pueblo, y se aparece a ellos, y luego ya al final aparece a los suyos, a los elegidos. Yo creo que ahí nos está dando unas pistas, al menos unas señales que no deberíamos obviar, ¿eh? ¿Cómo Jesús no va directamente ahí a los suyos o a Pedro, sino va a las mujeres y no las creen, y va a todos los laicos, tampoco las creen. Bueno, ahí lo dejo. Me parece que el orden en este caso es muy importante y nos manda eso, señales de cómo trabajamos, a quién damos importancia y quiénes quizás sean realmente los más importantes y aquellos a quien Jesús quiere dar siempre la primera noticia. Bueno, ahí está. Y entonces pasaríamos después a la lectura de los Hechos. En esta lectura de los Hechos es el momento en el que Pedro y Juan han hecho un milagro, porque han curado a uno delante de todo el mundo. Es algo que el Sanedrín no puede ocultar, y no saben bien qué hacer. Así es que les llaman aparte y les recriminan, les dicen, ni se os ocurra seguir con esta historia. Entonces Pedro y Juan le dicen, ¿cómo vamos a dejar de hacer lo que hemos visto y oído? ¿Cómo vamos a dejar de proclamar el que hemos experimentado? Bueno, lo que queráis, largaros, pero no lo volváis a hacer. En fin, no hicieron caso. Y os decía que
me gusta leerlo así. Primero el Evangelio y después esta consecuencia. No le creyeron, no les creyeron, no le creyeron. Al final se aparece, les recrimina, pero la experiencia de lo visto y lo oído, de lo escuchado, de la experiencia de otros, al final se hace fuerte, tan fuerte, que no pueden hacer otra cosa. Y eso es lo que creo que estamos llamados también a ser y a hacer, a tener tal experiencia del resucitado que no podamos hacer otra cosa, porque si no volveremos siempre a eso, a los miedos, al no te creo, al bueno, veremos. Cuando tenemos esa experiencia del resucitado, de tal forma que, siempre adaptándolo a nuestras vidas, no podamos hacer otra cosa que hablar de él, que seguir experimentándole, que seguir andando en sus huellas. Es siempre el camino de fortalecer nuestro espíritu, es el camino de fortalecer el alma, las ganas, hasta el punto en el que al final eso no esté como un añadido en el Evangelio, sino que es que pertenezca a nuestro ser, tan fuerte, tan grande, que es que nadie nos lo pueda quitar. Que tengáis un muy buen sábado. Un abrazo para todos. Chao.